Las circunstancias actuales de la vida nacional son favorables al desarrollo de iniciativas y a la aplicación de energías para el aprovechamiento de nuestra riqueza y para el progreso en todos los órdenes, pues lo ha guiado la suprema razón de velar activamente por el desarrollo y la prosperidad de la nación. Este propósito continuará siendo norma inquebrantable. Los centros urbanos y los campos ofrecen numerosas oportunidades. Se dejó de existir una nación debilitada frente a un Estado todopoderoso. Esta tesis cabal es la de un Estado responsable y poderoso dentro de una nación poderosa y próspera. Todos somos trabajadores al servicio del ideal nacional. El gobierno garantiza la paz, el orden y la estabilidad institucional como factores indispensables para que el trabajo pueda rendir los beneficios que requiere el fortalecimiento de la nación. Colocar a Venezuela en el sitio que por tradición histórica, posición geográfica, riquezas naturales debe ocupar en América. El gobierno simpatiza con la actitud gallarda de los trabajadores en defensa de sus fueros, cuando reclaman legítimos derechos sin lesionar el vigor de la nación. El gobierno no exige que los trabajadores le demuestren apoyo incondicional con ruidosas manifestaciones de masas. Desea así que aprovechen las ventajosas circunstancias que hoy existen para que mejoren intelectual, moral y físicamente. Trabajadores, ayer nuestros hombres de trabajo se convirtieron en un disciplinado conjunto de soldados que dio independencia a Venezuela y contribuyó a forjar la de otras patrias de América en cumplimiento del ideal de los libertadores. El pueblo de hoy tiene un nuevo ideal, para cuya realización es necesario que cada venezolano se ponga integralmente a su servicio como soldado del trabajo, Cuando usted cayó el 23 de enero de 1958, ¿nunca pretendió regresar? Bueno, eso de la caída merece alguna explicación. Caer es perder hacia abajo nivel. Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores. De manera que quien cayó fue Venezuela. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos con José Miguel Peraza hablando desde aquí, desde mi canal que siempre ha sido dedicado a hablar sobre la resistencia venezolana. Hoy vamos a hablar sobre uno de los gobiernos más polémicos que hasta ahora es mencionado en Venezuela, y es sobre el general Marcos Pérez Jiménez y sobre la supuesta caída de Pérez Jiménez, algo que no ocurrió así. De hecho, los que me siguen saben que estoy en contra de usar ese término y que de hecho he rectificado más de una vez, bueno, no yo, sino esa opinión popular de que derrocaron al general el 23 de enero del 58. La verdad es que él decidió irse. Fue voluntad propia el alzamiento o digamos los movimientos que hubo dentro de las Fuerzas Armadas para intentar hacerle un golpe de Estado a Marcos Pérez Jiménez. Fracasaron, fueron neutralizados y nunca llegaron a nada. Fue la voluntad del general en su momento lo que hizo marcharse del país porque ya creía que no valía la pena. Entonces tenemos un país en un contexto histórico en el que estos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, también URD en su momento, pero este no formó parte de lo que fue el pacto de Punto Fijo, quisieron hacer gobierno, quisieron llevar una supuesta democracia a Venezuela, algo que de forma no es así, que nada más el hecho de participar en unas elecciones no quiere decir que estés bajo un sistema democrático, y lo que hicieron fue crear un sistema bipartidista en el cual ellos se repartían cuotas de poder y no se pisaban la cola, por decirlo de alguna manera. Y quisieron satanizar, como hacen todos los marxistas, y esto es lo que quiero llegar en esta pequeña introducción para darle tiempo a José, que es el que tiene el protagonismo hoy en este programa, es que estos partidos que tanto decían que iban a salvar a Venezuela y que
el régimen, porque hablaban de régimen refiriéndose al gobierno del general, que el régimen de Marcos Pérez Jiménez era un régimen dictatorial, obviamente usando muy mal el término, claro, desde el punto de vista que ellos lo quieren expresar, que si lo queremos utilizar a nuestro favor, quizá sí ha sido así, ¿no? Entendiendo el término dictadura desde la etimología de la palabra. Y pues estos actores políticos, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, eran los representantes del marxismo en su momento en Venezuela. De hecho, Rómulo Betancourt era del Partido Comunista de Venezuela, pero debido al contexto internacional que se estaba presentando durante la época, no era muy conveniente identificarse como comunista si quería ser presidente de un país y tener el apoyo de una potencia como Estados Unidos. Entonces, lo que quería dejar aquí claro en esta intro es que Venezuela, una vez se marcha Marcos Pérez Jiménez, quedan partidos socialdemócratas, socialcristianos, que de fondo lo que son es uno más entre ese grupo de partidos que emergieron desde las ideas comunistas y que hicieron vida, supieron sobrevivir, evolucionaron y se adaptaron a las circunstancias políticas internacionales del momento para lograr obtener legitimidad y establecer un gobierno. Pues José, bienvenido a este espacio, gracias por estar aquí conmigo y hablemos de lo importante, hablemos del general y de la supuesta caída, ese supuesto derrocamiento por parte de Acción Democrática y COPEI a Marcos Pérez Jiménez. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre he dicho que no solamente es un honor conversar contigo por ver todo el trabajo que se viene gestando desde hace un montón de años, sino que es determinante e imperativo que estos espacios se sigan rescatando, no solamente por las características de nuestra lucha, sino porque es justamente este tipo de espacios los que nos van a otorgar herramientas culturales para esta batalla que es de todos los días, como digo yo. De verdad, muchas gracias. Y considerando lo que estás comentando en tu introducción, sabes que a nivel personal, a mí siempre me han catalogado muchísimo, ¿no? Como un extremista perejimenista, ¿no? Tú eres un extremista perejimenista, ¿no? Por el tema de que siempre desde la universidad y en espacios como la UCB, la ULA y también pues en AUAN, en Valencia, en San Diego, estaba siempre en disposición de discutir en mejores términos con partidos de oposición y con partidos del chavismo, pues eso que llaman la caída del general. Y tú muy bien lo explicas en un término que es una decisión propia. Yo lo resumo en una oración. La voluntad de no querer ver más derramamiento de sangre. En una de sus entrevistas, y también lo puedes apreciar, se puede apreciar en Habla el general de Blanco Muñoz, en su libro, el general expresa tácitamente, o sea, está sobreentendido, que no merecía la pena quedarse un segundo más, con una frase muy popular del general que dice que los tontos digamos, de alguna manera se convencen con palabras y los astutos con hechos, los inteligentes, ¿no? Y pues su obra, su mandato y digamos, todo el aparato filosófico de lo que es el NIN, el Nuevo Ideal Nacional, habla por sí solo. Y es lo que, más allá de dogmas y más allá de discusiones que a veces terminan siendo estériles, es lo que no se ha podido lograr después del 59. Es lo que no se ha podido lograr. No hay una ejecución a nivel de obras arquitectónicas, no hay a niveles medibles ni estadísticas, ni siquiera las de ellos mismos, que son los dueños de los medios hegemónicos, etcétera, que puedan medirse, vamos a hacer aquí un poco redundantes, estadísticamente, con lo que se hizo en tan solo 6 años. Entonces, por allí bien, yo quisiera dejar claro que no fue una caída, no fue un derrocamiento, fue una decisión personal del general de irse con todas las circunstancias que quisieron haber colocado allí los adecos y los copellanos, que nunca se le comprobó nada en juicio, nunca hubo malversación de fondos, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que discutir que evidentemente vamos a necesitar más de 2 y 3 programas para ello, pero en resumen quisiera dejar claro
que no hay que hablar de caída ni tampoco de un derrocamiento. Hay que hablar simplemente de una decisión personal de abandonar la nación por un propósito ulterior que era no ver más derramamiento de sangre. José, hablemos sobre el nuevo ideal nacional, porque hay personas que apenas tú le mencionas este nombre, nuevo ideal nacional, te señalan, eres una extremista radical nazi fascista. Bueno, hoy en la Complutense de Madrid me dijeron fascista, eso es de todos los días, estoy acostumbrada. Pero hablemos de ese proyecto en general, que es lo que yo siempre digo. Marcos Pérez Jiménez en 6 años fue capaz de hacer lo que no hicieron los adecos en 40 años. Correcto. Correcto. Sí, sabes que para hablar un poco del NIN, a mí siempre me ha gustado comenzar con lo más básico, ¿no? Entender cuál era la filosofía del NIN. Y justamente era esa elevación, era esa consideración de que cada ciudadano, no votante, ciudadano, tuviese el entendimiento y la comprensión sobre el efecto de la nación y cómo todos estuvimos en su momento, o estuvieron, los que vivieron el Día Nacional, evidentemente yo no lo viví, en una capacidad de crear una comunidad, de que esa comunidad creara gremio, de que el gremio creara un sentimiento de país a nivel de concepto, y evidentemente algo que trasciende lo espiritual, que es la nación, que es eso que nos hemos llevado tú y yo a donde quiera que vamos, ¿no? Esa esencia propia de nosotros, de todo lo bueno, todo lo que rescatamos como buenos venezolanos. Eh, esa posición geográfica que el general siempre hacía alusión en sus discursos, no es simplemente algo hedonista, algo chauvinista, de que no, es que es real. Y nos sucede, seguramente te sucede a ti y nos sucede a muchos de los que estamos afuera, que nos dicen, ¿cómo es posible que Venezuela, estando donde está, con estos recursos, y el cuento del nunca acabar, ¿no? Haya sido eh, malversada por estos tipos y tal, no sé qué. Entender incluso el espacio geográfico donde habitas tú como individuo puede ayudarte a elevar tu comunidad, tu familia, tu gremio, y por ende el sentimiento de nación era algo compartido a nivel de ciudadano. Entonces, el ideal nacional, que para mí pues, es la filosofía principal, lo que trasciende, lo que define a toda la gestión del general Marcos Pérez Jiménez, por ser una filosofía tan completa, ¿sí? Creaba ciudadanos con una capacidad de pensamiento un poco más crítica, ¿no? Que la que tenemos hoy día. ¿Qué pasa? Que suceden todos los eventos de lo que llaman estos tipos el derrocamiento del general, y luego vienen entonces las políticas populistas, vienen entonces los bonos, las tarjetas, ¿sabes? El rancho en la cabeza, que del cual siempre hemos estado criticando desde el día uno, al menos en mi caso, en orden. O sea, la contrapropuesta, si bien cabe el término, del bipartidismo a Day Copey, venía cargada desde un principio, con una retórica marxista. Y aquí quiero hacer rápido una pequeña comparación. ¿Quiénes son hoy en Europa diputados, profesores, directores de ONGs, etcétera? Tú ves la edad de estos tipos y sacas un cálculo de lo que pasó en la historia después del 45, del término de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría, colapso de la Unión Soviética, caída del muro de Berlín, etcétera. Son los mismos tipos que estaban en la calle llamando a que el mundo fuese un mundo de igualdad, de equidad, de inclusión. Los comunistas son los marxistas, que supuestamente son antitecnócratas, que se prepararon, porque hay que reconocerlo, se prepararon y se metieron en las instituciones hoy día. Y están infiltrados en cada una de las instituciones. Los adecos y los copellanos no se escapan de ese ejemplo. Al punto de que cuando llega la nueva era democrática, muy romántica, ¿no? Que llaman los adecos y los copellanos en Venezuela, lo que viene es una entrega de cuotas de poder. Correcto. Y yo creo que no hay que ser muy listo ni tampoco no hay que estar muy dentro de la política. Tú te sientas una hora a leer un poquillo y investigar y darte cuenta, y todo apunta a que lo que se venía gestando era justamente, estaban amasando las cuotas de poder.
Y pues ya sabemos que esto fue lo que dio paso a que en el 98 pasara lo que pasó. Cambiaron socialismo de un color por otro socialismo. Allí lo diría yo. Sí, de hecho, el tema del pacto de punto fijo, lo que fue ese acuerdo, que la gente parece que se le olvida en qué consistía el pacto de punto fijo. Y una de las cosas que a mí me encanta resaltar es que en aquel momento ellos se hicieron llamar, recuerdo, para cuando se dio, creo que fue antes, si no corrígeme, José, sobre la Unidad Democrática Nacional, algo así, se hicieron un movimiento que creo que se llamaba la Unidad Democrática Nacional o algo así. Yo sé que hablaba de unidad, tenía la palabra unidad insertada allí, ahora mismo no lo recuerdo bien porque es que han usado tantas organizaciones ficticias, tantas pantomimas para hablar de unidad y hablar de que tenemos que unirnos para vencer siempre a un enemigo que ellos se inventan, porque, bueno, hasta que llegó Chávez, que ese sí fue el verdadero enemigo, ¿no? Pero antes de, y es que en el pacto de punto fijo, cuando ellos firman ese pacto, fueron tres partidos políticos. Como lo dije en el intro, fue AD, COPEI y URD. URD creo que al cabo del año, o incluso antes, se salió del acuerdo y quedó AD y COPEI haciendo bipartidismo en el país. Y una de las cosas de las pautas en el pacto de punto fijo, era que los programas de gobierno tenían que ser similares, que cada quien podía tener su propuesta, pero que ninguna puede ser opuesta a la del otro partido. Es decir, una cohabitación entre ambos partidos para que todos tuvieran cuotas de poder. De hecho, se repartían los cargos y decían que si gana AD, está bien, gana AD, pero COPEI va a tener tantas cuotas de poder, porque ellos no podían salir del poder. Entonces, hablan de un supuesto éxito democrático cuando tenían un sistema controlado por ellos mismos, a conveniencia de ellos mismos, y que los líderes eran escogidos de acuerdo a lo que los partidos querían que fuesen. Y además la alternancia entre ambos era muy obvia, ¿no? Bastante obvio. Digamos que esa forma de gobernar, ese acuerdo para gobernar entre estos partidos. Entonces, hablaban de que querían instalar un sistema democrático porque sentían que la voluntad del pueblo, que para mí nunca ha sido la voluntad de los ciudadanos, ha sido la voluntad de los partidos políticos, porque recuerdo que luego, cuando vetan a Marcos Pérez Jiménez, era porque no querían que se presentara a las elecciones del Senado, si no me equivoco, José. En el 68, claro, ya sabían lo que les esperaba. Sí, y ¿qué hicieron? De hecho, creo que fue constitucionalmente que prohibieron la participación de Marcos Pérez Jiménez en política porque era una real amenaza. Y ojo, la gente era la que quería votar por Pérez Jiménez. No lo estaba poniendo otra persona, sino eran los mismos ciudadanos. ¿Y qué hicieron los partidos políticos tradicionales? Lo sacaron del juego porque ellos no podían verse expuestos ante la amenaza que representaba un gobierno de Marcos Pérez Jiménez electo por medio de la población. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de gente que viene haciendo lo mismo. Si tú te pones a ver todo lo que viene ocurriendo desde el 58 hasta acá, es lo mismo que ha ocurrido desde que llegó Chávez al poder. Y es que el chavismo lo crea AD y COPEI en su momento. Y de hecho, es COPEI el que le da el boleto de salida a Chávez de la cárcel para que pueda ser presidente de la República en el 99. Entonces, José, para ir ya, porque el tema del general es un tema demasiado extenso, o sea, el tema del general, aquí podemos durar nosotros todo el día hablando, y además tú y yo, ¿no? Que nos parecemos muchísimo en cuanto a pensamiento, y también alguna manía, porque parecemos gemelos en tiempos diferentes, ya lo por creo. ahí recto. Pero también está el tema, que a mí me parece muy gracioso, y quiero que hablemos de esto, es que los adecos y los copellanos se han adjudicado obras que inició Pérez Jiménez, y han dicho que han sido de ellos. Madre mía, entonces, sí. Este caso, esta estela para cortar, porque recuerdo muchísimo cuando las elecciones de este sujeto que se llama Kapilis Radomski para las presidenciales, hubo un video, no recuerdo exactamente quién, ahora simplemente te estoy contando la anécdota, donde salía un joven de estos famosos diputados, donde está el grupo de Goicoechea y
Smolansky, Pizarro y La esto, juventud sí, la de la... juventud, los hijos de la hoz y el martillo, como les llamo yo, son los hijos de la hoz y el martillo, eh, donde le hacían preguntas a personas en una cola de algo, una cola para, no sé, no recuerdo. ¿Y sabes quién hizo tal obra? Obras del general. Bueno, vamos a llamarlo obras del ideal, ¿no? Eh, sí, por supuesto, eso lo hizo, no sé, comenzaban a nombrar Lucinchi, Carlos Andrés Pérez. Y yo decía, no puede ser que esta gente sea tan, como decimos allá en nuestro país, no tan caretabla, pero tan despiadados, y hablando ya muy en serio, cambiando un poco el tono, en ser tan manipuladores de la historia, a tal punto de que, compadre, eso te toma menos de una semana sentarte a investigar cuáles son las obras que están bajo el link. Y te nombro la más sencilla, porque es que son una lista infranqueable. Autopista Francisco Fajardo, Avenida Libertador, Avenida Francisco de Miranda, Avenida Urdaneta, Autopista Vallecoche, Autopista del Este, la Regional del Centro, Caracas La Guaira, Círculo Militar de Caracas, Paseo de los Próceres, el primer reactor nuclear, el famoso RB1, que fue el primer reactor de América del Sur. Y por la lista se va. El Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, el Estadio Olímpico de la UCB, el Estadio Universitario, el Gimnasio Cubierto de la UCB, la Torre del Reloj de la UCB. En fin, aquí puedo pasar, aquí puedo leer, o sea, y aquí lo que hice fue que coloqué los más determinantes porque sé que el tiempo es oro, pero ¿qué te digo? Esa adjudicación de la mal llamada Cuarta República, ¿no? De los adecos y los copellanos, de ese bipartidismo marxista, porque son una parranda de marxistas toditos, yo creo que se debe no solamente a que se vieron acorralados y dijeron, no podemos superar esto, porque te digo una cosa, y esto va a sonar romántico, todo va a sonar como vaya a sonar, no me importa. Se requiere de una entereza y una voluntad para que tú modernices un país como lo era Venezuela en el 53. Que estoy hablando por referencia de mis abuelos y de personas con quienes conviví en Venezuela. Sabes que yo vivía en un pueblito en Venezuela donde había mucho vasco, mucho canario, había mucho portu, y me contaban sus anécdotas, cómo llegaron, cómo trabajaron con el general. Muchísimos, muchísimos que llegaron en los tiempos de la posguerra allá a Venezuela a buscar una mejoría, pues como ahora nosotros estamos fuera de nuestras fronteras, la misma historia, pero con otras características, y no había nada. No había nada, Adaís, te digo que absolutamente nada. Y en cuestiones de un año, de 2 años, de 3 años, los cambios eran brutales y esto lleva entonces a la mejora evidentemente, pues, de tu espacio físico. Una persona, como decía el general, una persona viviendo en un barrio, en un rancho, no puede tener la capacidad de estar pensando en un mejor futuro, en un porvenir, en un mañana, si no tiene una ambientación idónea donde se desarrolle. Estamos hablando pues, de servicios básicos, de agua servida, de estaciones de servicio, de transporte público, de un trabajo, de poder cobrar un 15 y un último en el caso de Venezuela, etcétera. Sin esas condiciones básicas que en su momento la obra del NIN les podía proveer a todos los que estaban allí. Al punto de que, bueno, ahí es discutible el tema de que si el Bolívar superó el dólar o no. Yo creo que eso no es ni siquiera relevante. Lo que es discutible es el tema del ingreso per cápita, ¿sí? Lo que era el PIB venezolano en relación con Estados Unidos. Ahí sí podemos tener una discusión bastante grande. Pero ese era uno de los pocos países de Latinoamérica que tenía reservas en oros y en dólares que cubrían lo que estaba circulando. Economía básica, de lo cual los adecos, los copellanos y los chavistas como que no saben, ¿no? Que se ponen a reimprimir dinero, se ponen a estar sacando plata donde no hay, hacen un presupuesto y lo lanzan y después ven si lo sacan a través de los impuestos. Marxista, materialista, desde sus cimientos y desde sus tuétanos. Porque ¿qué es lo que pasa? Quiero aprovechar para que te quiera comentar algo y lo quiero dejar aquí grabado. Que estos tipos después del 59 se dieron cuenta de algo muy particular. Y aquí yo quiero hacer alusión a que hay que entender al enemigo de buena manera. La lucha de clases del rico o del pobre contra el rico para la revolución del proletariado de Marx, como ya no estaba mermando y no hacía tanto bien en la comunidad porque venían de, digamos, de aburguesarse en buenos términos, ¿no? El obrero ya estaba aburguesado, ya podían tener acceso a una casa, a un carro,
a una cuenta bancaria, a comer 4 veces al día, no solamente 3, sino hasta 5. Cuando el obrero comenzó a darse cuenta que podía cambiar de carro, que podía moverse a una mejor zona, que podía viajar a otras partes de Venezuela a disfrutar en el verano, etcétera. El marxismo internacional, a nivel internacional, se dio cuenta de algo particular y siempre lo discuto con todo el que puedo. Como la lucha de pobres contra ricos ya no le funcionaba, comenzaron a segmentarnos entonces entre partidos, ¿no? Comenzaron, bueno, tú eres de AD, yo soy de Copey, tú eres de los blancos, yo soy de los rojos, yo soy de los amarillos, yo soy de los azules. Y esa segmentación hoy día es la segmentación que se encuentra digamos, en la ideología progre en su centro, que ahora nos están enfrentando hombres con mujeres, blancos con negros, gordos con flacos, homosexual con heterosexual. Y esa lucha de clases, que de alguna manera la palabra clase la puedes sustituir por un montón de conceptos, es la que el marxismo entendió y fue lo que llevó a que los mismos adecos y copellanos no entendieran que para poder callar las voces históricas, que eso es algo que cuesta muchísimo, porque tú no puedes callar la historia, lo tienes que hacer con actos. No pudieron superar las obras del ideal nacional y comenzaron entonces. No, es que eso se comenzó antes del 52. Esa es una de las que usan. Son astutos, ¿ah? Que son astutos. Eso se comenzó antes del 52. Y eso lo hizo, qué sé yo. E incluso antes de Gómez se soltaron unas cabillas con unos bloques. Lo he escuchado, lo he escuchado. Y cuando Pérez Jiménez lo que hizo fue lanzar un piso, por eso se terminó una obra de Lucinchi, o de Caldera, o de Carlos Andrés Pérez I, o Carlos Andrés Pérez. Son capaces de quemar libros, tal cual como los nazis, tal cual, y son los primeros que llaman nazis a los que pensamos diferente, que son capaces de hacerlo con tal de que tú no leas la historia verdadera. Yo creo que eso es lo que hace que se adjudiquen tantas obras del ideal. Esa es mi postura. Es que es así, de hecho es así y tú lo puedes ver cuando empiezas a ver los tweets. Tú hoy te metes en Twitter y ves a todos los politiqueros venezolanos, así los académicos, figuras así tal que tú dices, bueno, son personajes públicos y están festejando la caída de Pérez Jiménez y yo, o sea, la ignorancia de la gente sobre lo que ha ocurrido es tan grave, pero es que esto también tiene un origen en el adoctrinamiento que tuvo el bipartidismo en la educación, porque ellos también educaron de acuerdo a lo que ellos querían como buenos marxistas que son, es que hay que dejarlo claro, como buenos marxistas que son, la educación iba de acuerdo a lo que ellos querían que la gente tuviese presente en su vida. Y lamentablemente muchos venezolanos hoy en día no saben ni la mitad de lo que llegó a hacer Marcos Pérez Jiménez, ni tampoco se han tomado el tiempo de sentarse a escuchar tan siquiera una de sus entrevistas estando fuera de Venezuela. Muchos que hacen activismo político no saben que Marcos Pérez Jiménez constitucionalmente fue... se le prohibió participar en política en Venezuela porque Correcto. no porque es que nunca pudieron ir en contra de Pérez Jiménez de manera judicial. Todo lo que hicieron fue ilegal, fue de manera sucia, de manera baja, llevarlo al país, extraditarlo. Todos fueron jugadas muy sucias, jugadas muy bajas, pero que él siempre las ganó. Y que aquí el tema de que lo hayan inhabilitado constitucionalmente para que no pudiese participar en política, no fue porque haya cometido algún crimen probado, ellos no pudieron nunca probar nada, sino que ha sido porque el general era una verdadera amenaza, porque es como tú dices, a la gente le genera más impacto los hechos, y con Pérez Jiménez tuvieron hechos, y con el bipartidismo lo que tenían era pura cháchara, la misma cháchara que llevó a Chávez al poder y la misma cháchara que llevan estos siendo oposición, el ministerio de oposición hay que llamarles, desde que ganó Chávez. Es que no hacen otra cosa más que hablar y no dicen nada. Entonces, bueno, Ministerio de Oposición. Ministerio de Oposición, sí, Está muy buena. Es que han vivido y ganan, viven de esto, o sea, ellos viven de ser oposición y no, pero si no, pregúntaselo a Henry Ramos, a ver, o a Leopoldo, que el papá de Leopoldo, y lo voy a soltar aquí, pero más adelante haré un programa sobre esto, el papá de Leopoldo López aquí en España como eurodiputado, que de paso vas a solicitar que le quiten sanciones a los narcotraficantes que gobiernan en Venezuela, se mete al año más de 100.000 euros. Más de 100.000 euros. Entonces, vamos a ver que la hipocresía de estos zurdos es bárbara.
Pues José, algunas palabras que quieras dejar para cerrar el programa, porque Sí, pues por supuesto. José se Bueno, tiene que como ir te dije, volando, me y yo regaló ahí un cerraría tiempo. con, sí, claro que sí. Yo cerraría con lo que inicié, ¿no? Dándote las gracias por la invitación. De verdad que me hacía falta, pues, regresar un poco a las cámaras de estos meses. Había estado, pues, enfocado en cuestiones, pues, personales. Estas fechas me llenan a mí, pues, de muchísima ilusión y no tengo el tiempo de estar ahora haciendo vida en redes sociales como lo hacía cuando era un poco más joven. Hay cuestiones, pues, que van cambiando de prioridad, pero es importante que estos espacios se mantengan porque la lucha, al igual que las circunstancias históricas, sociales, culturales, antropológicas de nuestra sociedad, tienen que adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo. Y la lucha que tú vienes gestando, la lucha que estamos gestando nosotros en orden, la lucha que estás gestando rumbo libertad, la lucha que hemos estado todos, que hemos levantado las banderas, y hay que decirlo con propiedad, las banderas de la verdad, con propiedad. Y creo que esa es una de las razones por las cuales nos evaden tanto y nos amenazan tanto y nos quieren silenciar. Porque yo conozco más personas que son capaces de soltar cualquier cantidad de cuestiones en redes sociales, pero son incapaces de hacer un programa contigo para discutir. Sí. Incapaces, que no lo hacen. No, yo no pierdo tiempo con fascistas, golpistas, nazis, extrema derecha, franquistas, el Opus Dei, no sé, te inventan cosas como que nosotros éramos financiados por la sinergia internacional. Vaya usted a saber de dónde sacan tanta cosa. Y para cerrar, quisiera simplemente decirle a todos los que nos están escuchando que es importantísimo que desarrollen pensamiento crítico con respecto a la historia. Lean, lean, lean y hagan toda la tarea posible para que mañana no sean ustedes los que paguen las consecuencias de ir a votar a socialistas o rojos, o azules, o verdes o amarillos, que hoy en día son variopintos. Y cuando comiencen a escuchar terminologías como equidad, igualdad, género y cuestiones, alármense. Alármense porque son los primeros que van a comenzar a denigrar toda la obra del ideal nacional. Y cuando hablo de estos términos, hablo de estos términos a niveles internacionales. Esto se escucha en inglés, yo en el caso que estoy en el tema de los idiomas, se escucha en alemán y en francés los mismos términos, un guión. Igualdad, lucha, ciudadanos del mundo, todo lo que desprende del comunismo con diferentes, digamos, con cuestiones más variopintas que hace años, porque, insisto, la lucha de clases del marxismo no dio en el clavo y ahora la lucha para ellos tiene que ser otra. Cómo nos enfrentan y cómo nos dividen. Entonces, mi mensaje para todos los que nos están viendo y nos escuchan es que sigan desarrollando pensamientos críticos, que lean, hagan su tarea, aprendan a hablar, blíndense con palabras y con vocabulario para que tengan la capacidad de defenderse con base sólida frente a la decadencia y frente a todo lo que nos genera este gobierno internacional de progresía que se llama progreso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José, por estar aquí conmigo. Bueno, espero tenerte luego para seguir hablando de este tema, que es un tema bastante interesante. Al principio, cuando inicié el programa, no dije una peculiaridad de José, y es que José pertenece a Orden Venezuela, un grupo de chamos que además tiene más de 10 años, porque van para 11 años haciendo activismo político, que nacieron como los perejimenistas de la UCB. Y que hasta el día de hoy se mantiene, les tengo mucha estima. De hecho, José no es mi único amigo de Orden, tengo varios amigos de Orden a quienes les Claro tengo que sí. mucho cariño. Claro Y que bueno, eso lo quería resaltar. De hecho, hay personas que me dicen, yo seguía ese movimiento desde hace años y mira, tú estás hablando con un miembro, me lo dijeron, me lo han llegado a decir. Maravilloso. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que vieron el programa. Pueden dejar sus comentarios, darle like, recuerden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido, también los invito a que vean el contenido anterior que habla sobre los orígenes de la resistencia, donde nos cuentan la verdad a los militares que estuvieron en la Plaza de Altamira durante el año 2002 y quienes vivieron una parte de la historia que no ha sido contada porque el chavismo y la MUD han evitado que se cuente. Así que muchísimas gracias a todos y puede ser hasta un próximo programa.